Pero para un sistema como el argentino no se justifica. Más allá de que tiene... No salvo en casos particulares. Por supuesto. Pero que no son lo que hacen que se justifique una central de esas características. La central de Río Grande, con el embalse superior lleno, turbinando a plena potencia todo el agua, como generador sin parar, tiene agua suficiente para 5 o 6 días. En 6 días se vació el embalse superior y nos quedamos sin agua. Son 600 o 700 megavatios más o menos en total, pero durante 6 días. Entonces por eso se lo usa durante periodos cortos de tiempo cuando hay que mantener tensión en la red y no para abastecimiento permanente. Tiene una función adicional, dos funciones adicionales. Yo puedo jugar en el horario pico de las 18 a las 23 turbinando agua y de 23 a 5 bombeando, entonces aprovecho los ciclos de precio de nuestro sistema, pero nuestro sistema no tiene variaciones de precio tan grandes como para que eso se justifique. Se justifica solo por el hecho de que necesitamos determinadas horas ponerle en marcha porque hace falta la potencia. Y tiene una función más, que tiene que ver con el por qué está instalada en ese lugar, por la proximidad con la central nuclear de embalse. Apagar un reactor nuclear porque no hay consumo de energía es tremendamente costoso, no solamente por lo que implica apagarlo, sino por lo que implica volver a ponerlo en marcha. Los reactores nucleares tienen sistemas de seguridad que van desde introducirle al núcleo unas barras de cadmio, me parece que son, que tienen la posibilidad de absorber todos los neutrones que se producen y frenar la fisión, que eso es lo más rápido, pero después volverlo a poner en marcha no es tan simple porque hay que coordinar la puesta en marcha del generador, que es un generador con una turbina de vapor, que le lleva horas volver a arrancar, y ni hablar volver a estabilizar el reactor. Y hay una más, una parada de emergencia extra, que es lo que se llama el envenenamiento del reactor, que es si la parada tiene que ser tan brusca que introducirle las barras de cadmio al núcleo no alcanza, el envenenamiento es meterle un fluido junto con el agua del regulador, digamos, que es el envenenamiento que creo que se llamaba... Gadolinio, agua con gadolinio. Nitrato de gadolinio. Nitrato de gadolinio que se chupa todos los neutrones y lo apagó. Ahora, para volver a ponerlo en marcha hay que desintoxicarlo al pobre bicho. Entonces, ¿qué efecto puede llegar a ver? ¿Qué efecto positivo tiene mantener asociada una central nuclear a una de bombeo? La de bombeo es de 700 megavatios y la nuclear de 650. En un caso extremo en que de repente se cortan las redes y empieza a haber un remanente, un excedente de energía producido por esa nuclear, se desvía directamente a la de bombeo. La de bombeo tiene capacidad para chupar toda esa energía y transformarla en energía mecánica para subir agua. Desbordar el embalse de arriba, no importa, pero es una cuestión circunstancial parecida a una lluvia de muchos milímetros en un rato, digamos. A los fines eléctricos se evita todo el costo de lo que implica parar el reactor y volver a ponerlo en marcha, que puede llevar semanas. A ver, una central térmica común le lleva térmica de vapor 12, 14, 16, 20 horas para regular temperatura, entrar en régimen como corresponde. Asociado a eso el reactor puede llevar semanas directamente. Entonces por eso es que, a ver, acá afortunadamente creo que nunca se necesitó usarla como emergencia para chuparse la energía de la central nuclear. Entonces, a ver, en algún momento pudiera ser necesario, pero nunca lo fue. Y aparte de eso, no tiene posibilidad de ganar un rédito económico a partir de turbinar con energía muy barata y generar energía muy cara, porque no tenemos suficiente variación de precio. Entonces, funciona solamente para momentos en que se necesita despacharla para mantener el nivel de tensión en el sistema. Nada más que eso. ¿Preguntas respecto de esto? Es sin fines de lucro, no está para... Y es que... Se lo van a cobrar igual. ¿A qué cosa? Si tiene que pasarle toda la energía a la bomba. Es que en realidad Si gasta, o sea, que Heredia y después tiene que gastar para subir, es como... Es jugar con eso, ¿no? No, es que llegado el caso, a lo mejor con usarla pocas horas al día no necesitas después consumir energía para devolver agua, porque acuérdate que en el embalse superior siempre tenés los afluentes de los ríos que están llegando. Esos ríos no son suficientes para mantenerla permanentemente en marcha, pero sí tal vez para reabastecerla del agua que le consumís en las pocas horas que está funcionando. Entonces posiblemente como motobomba, no sé si está funcionando normalmente, la verdad no conozco.
Es solamente como generadora en las horas de pico de consumo y no sé si todos los días. Debe depender de la época del año, debe haber muchos factores que inciden. Conclusión, llegamos al final de esto que queríamos ver de diagrama vectorial de tensiones del generador, del motor, las diferentes excitaciones que hay que darle para que en cualquiera de las dos condiciones de funcionamiento sea capaz de trabajar con diferentes condiciones de carga eléctrica, inductiva, capacitiva o activa, según generador, según motor. Hasta acá debiera haber llegado la clase pasada, pero tuvimos que abandonar en determinado momento por emergencia. ¿Dudas? ¿Se entendió un poquito mejor que los otros días? O más allá de que los otros días no llegamos a hablar del motor. ¿Preguntas? Que conste, ¿no? Que estoy preguntando si tienen dudas. ¿Cuáles son los indicadores, profe? Bien. ¿Qué hay que me dice? Son dos las cuestiones que me permiten saber que estoy hablando de un motor y de un generador. Primero de ellos, sentido del flujo de potencia activa. ¿En qué sentido fluye la potencia activa? Es lo que me dice si es un generador o un motor en primera instancia. ¿Qué puedo ver yo en todos estos diagramas vectoriales que me diga la potencia activa es tal y va para un lado o va para el otro? A ver, en un generador la potencia activa sale del generador hacia la red, en un motor ingresa de la red hacia el motor para transformarla en mecánica. ¿Qué es lo que me dice cuál es el sentido del flujo de la potencia activa? ¿Y si está en fase con menos uso F o uso F? La componente, el sentido de la componente activa de la corriente de carga. Si miramos los tres casos que hemos dibujado como motor, en el primero teníamos corriente totalmente en fase con un sub F, que es tensión del generador. ¿Qué quiere decir? Esa corriente le impulsa la tensión del generador. En el caso de corriente inductiva teníamos una corriente compuesta de una activa en fase con un sub F y una reactiva retrasada 90 grados. Y en el caso de corriente capacitiva teníamos una reactiva adelantada a 90 grados y una activa en fase con un sub F. Las tres corrientes activas de cualquiera de las tres condiciones de cargas están en fase con un sub F, tensión del generador. En los tres gráficos de abajo, corriente puramente activa, corriente reactiva e inductiva con una componente en fase con un sub F y corriente con una componente reactiva capacitiva y una activa en fase con menos un sub F. Las tres componentes activas de corriente en fase con menos un sub F, que es la tensión de la red. ¿Quién decide en qué sentido va la corriente? La tensión que le impulsa. Si le impulsa la tensión inducida en el generador, es un generador. Si le impulsa la tensión de la red, es un motor que está consumiendo esa corriente. Primero. Segundo, el cuadrante en que se encuentra E sub 0. Si nosotros ponemos la tensión de fase inducida del generador o la tensión de fase interna del motor en la posición del eje de abscisas, en sentido positivo, es decir, horizontal hacia la derecha, por eso yo le dibujé todos con la misma posición de un sub F, que es lo más práctico. Aparte porque cuando ustedes tracen diagramas vectoriales en el trabajo práctico de esta materia, los pueden trazar en cualquier posición. Lo que importa son los ángulos relativos entre vectores. Pero si ponen como eje de referencia U sub F en el sentido positivo del eje de abscisa, ese es el ángulo cero para cualquier calculadora, para cualquier computador o incluso para nuestra mente. Entonces cuando algo nos diga 45 grados respecto de U sub F. Si no, puede que me diga 75, pero es 75 respecto de un vector que está a 30 grados y entonces ahí tenemos 45 grados relativos, pero en una posición que puede ser cualquiera, digamos. Entonces, si ponemos a U sub F como eje de referencia, el cuadrante en que se encuentra E sub 0 o, pongámoslo de otra manera, la posición de E sub 0 respecto de U sub F. Si E sub 0 está adelantada respecto de U sub F,
es un generador. E sub 0 adelantada, E sub 0 adelantada, E sub 0 adelantada. ¿Por qué? Nuestros vectores, recuerden, por norma asumimos que giran en sentido antihorario. Entonces, en cualquiera de los tres gráficos de arriba, E sub 0 adelanta a U sub F un ángulo que se llama psi sub 0, psi sub 0 y psi sub 0, que ahí lo tenemos. Para motor, E sub 0 está en todos los casos en el cuarto cuadrante, porque hemos puesto a U sub F como referencia, podría estar en otra posición y sonamos, no estaría en el cuarto cuadrante. Pero en todos los casos, E sub 0 está a un ángulo psi sub 0 retrasada con respecto a U sub F. Si E sub 0 adelanta a U sub F es generador, si E sub 0 se retrasa respecto de U sub F es motor. Entonces, sentido de la componente activa de la corriente y relación de fase entre E sub 0 y U sub F son los dos conceptos que nos permiten determinar rápidamente si es un generador o un motor. ¿Cambiamos de tema? Vamos a seguir trabajando bajo el mismo título general, la misma máquina de rotor cilíndrico no saturada, en la que vamos a introducir una simplificación extra para que no se nos complique tanto en los próximos análisis. Vamos a hacer. Entonces este tema tampoco va al final. ¿Cuál? De acá en adelante sí. Lo anterior No es es más una simple, herramienta para entonces. Era como que tenía una simplificación, pero no es más simple. cálculo cálculo de corrientes activas y reactivas generadas o consumidas. ¿De qué vas a depender que sean generadas o consumidas? Generadas si estamos hablando de un generador, consumidas si estamos hablando de un motor. Entonces, vamos a ir a nuestra primera consideración. Aparte de suponer que la máquina está trabajando no saturada, es decir, con estricta linealidad, vamos a trabajar con la reactancia síncrona no saturada, que los otros días definimos qué era la reactancia síncrona no saturada. Le llamamos XS. ¿Y a qué era igual XS? La suma de la persona. A la suma de la reactancia de dispersión más la reactancia de reacción de inducido con la máquina no saturada. Y a su vez, vamos a despreciando R1, para que no nos genere ahí un cambio de ángulos que nos van a complicar el análisis. Entonces, vamos a trazar nuestro primer diagrama de tensiones. No vamos a volver a hablar ahora de excitación, porque de excitación ya hemos hablado recién, sabemos cómo se comporta la máquina para cada condición de carga, en función de cómo se comportaba la reacción de inducido para cada condición de carga. Vamos solamente a las tensiones que nos interesan. U sub F corriente de carga, que puede ser la máxima corriente, la nominal, con un determinado ángulo phi. Y queremos armar el diagrama vectorial. Y por R1, que estaría en fase con I desde el extremo de U sub F, como despreciamos R1, es 0. Entonces no existe. Y después deberíamos sumar I por XD adelantada 90 grados respecto de la corriente, más I por XY adelantada 90 grados respecto de la corriente. Como XD más XY es XS, aparece entonces. Vamos a cambiar el módulo para que no se nos superpongan, ¿verdad? A 90 grados de
de la corriente aparece I por XS, y uniendo el origen con el extremo de I por XS, ¿qué obtenemos? E sub 0. ¿Cuál es el ángulo que tenemos entre U sub F y E sub 0? Es un ángulo al que le llamábamos psi sub 0, el que nos determinaba si era un generador o un motor. ¿Qué tipo de máquina tenemos acá? Un generador. Y después tenemos un ángulo entre E sub 0 y la corriente, que es el ángulo psi, que es este ángulo, y con respecto a E sub 0, que habíamos analizado para cuando hablábamos de las excitaciones. Y ahora vamos a hacer algo, un agregado extra. Vamos a proyectar U sub F, y justo por el extremo de I por XS vamos a trazar también una perpendicular a la proyección de U sub F. De manera que acá tenemos 90 grados. Por perpendicularidad de vectores, entre I por XS y la vertical, tenemos el ángulo phi. ¿Por qué? Porque la corriente es perpendicular a I por XS, y porque este segmento que hemos trazado vertical es perpendicular a U sub F. Entonces ahí tenemos el ángulo phi. Y acá le vamos a llamar A, B, C. A los tres puntos que tenemos. Pues, extremo de U sub F, extremo de E sub 0, e intersección de la perpendicular a U sub F y de la recta de U sub F. Y vamos a calcular potencias para ver cómo se representan en este diagrama. Aquí es igual la potencia activa en bornes de una máquina, ya sea generador o motor, en los bornes de la máquina. M UF por I por coseno de phi. Aquí es igual la potencia reactiva en bornes. Igual pero por seno. M, U sub F y seno de phi. A la potencia en bornes la vamos a hacer igual a M por U sub F sobre XS. ¿Quién es XS? La reactancia sincrónica que está multiplicando ahí acá para obtener el vector I por XS o el segmento CB. Por I por XS por coseno de phi. ¿Modifiqué en algo la expresión? No, porque multipliqué y dividí por XS. Pero si yo miro en mi diagrama vectorial, ¿qué es I por XS? Del segmento CB. ¿Qué es I por XS por coseno de phi? La proyección. La proyección vertical del CB, que es AB. Entonces, la potencia en bornes, de otra manera, es M por U sub F sobre XS por el segmento AB. M es una constante, número de fases. U sub F es una constante, porque nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario sobre la excitación para que U sub F no cambie nunca. ¿Y XS es constante o es variable? Los otros días les dije, primero, ¿qué es XS? Reactancia síncrona no saturada. Los otros días les dije, la reactancia síncrona no saturada no nos permite hacer cálculos exactos. ¿Por qué? Porque en la realidad la máquina trabaja saturada y con cada grado de saturación la reactancia es diferente. Entonces esto no nos refleja la realidad, pero sí tiene una particularidad de la reactancia síncrona no saturada, y es que es estrictamente constante, no cambia con la condición de carga. Entonces, si M es constante, U sub F es constante y XS es constante, M por U sub F sobre XS es una constante. ¿De quién depende estrictamente potencia en bornes? De la longitud del segmento AB, que siempre debe mantenerse perpendicular a la recta de acción de U sub F. ¿Se acuerdan en los diagramas vectoriales de recién que por ahí E sub 0 se iba más arriba, se iba más abajo? ¿Cambiaba el ángulo psi sub 0 con respecto a U sub F? Eso implicaría que podría estar cambiando la tensión de bornes, la potencia de bornes. Pero vamos a algo más. AB es igual a E sub 0 por seno de psi sub 0. ¿Lo ven ahí vectorialmente? Entonces, la potencia en bornes puede terminar siendo igual a M por U sub F sobre XS por E sub 0
por seno de psi sub 0. Entonces, en cierta forma, la potencia en bornes que nuestro generador produce o que nuestro motor consume depende del seno de psi sub 0. ¿Y el seno crece o decrece con el crecimiento del ángulo? Crece. El seno crece junto con el ángulo. Cuando el ángulo de desfasaje entre E sub 0 y U sub F es 0, el seno vale 0. Y de ahí hasta 90 grados va creciendo. Desde 0 hasta 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras más desfasada esté E sub 0 con respecto a U sub F, más grande va a ser la potencia transformada, entregada en bornes por el generador o consumida en bornes por el motor. ¿Puede llegar a ser negativa? ¿Podemos tener un seno que sea negativo? ¿Para qué ángulo sería negativo el seno? 270. Desde 270 hasta 360. Para todo ¿Qué el quiere motor. decir? Desde acá hasta acá. E sub 0 abajo, cuarto cuadrante. ¿Qué pasaba cuando era cuarto cuadrante? Consume la potencia. Es decir, esta potencia que estamos calculando, si es positiva es potencia generada, si es negativa es potencia consumida. ¿Qué pasaría? En la medida que sub 0 se mueve hacia abajo, cuando pase por 0 estamos justo en el límite. Cuando pase justo sobre U sub F estamos en el límite. No está ni consumiendo ni entregando potencia activa. Se está comportando tal vez como capacitor o como bobina, pero no está ni generando ni consumiendo potencia activa. Y en la medida que nos vamos hacia abajo, cuando la distancia AB se hace negativa, paso a consumir potencia activa porque paso a ser un motor. Veamos qué pasa con la reactiva. Q sub B igual a M por U sub F dividido XS por I por XS por seno de phi. ¿Qué es I por XS por seno de phi? CA. CA. La potencia reactiva en bornes es igual a M por U sub F por X sobre XS, que es una constante, por el segmento CA. Y ahí ya no tenemos ningún otro análisis que hacer. Con eso es suficiente. La longitud de CA es proporcional a la potencia reactiva que el generador está produciendo en este caso o que el motor estuviese consumiendo si nos moviésemos hacia abajo. Si pusiésemos una E sub 0 acá con una I por XS acá, que implicaría tener una corriente I acá, esta corriente tiene una componente activa en contrafase con un sub F, que quiere decir, es un motor. Tendríamos un B' acá abajo, B'A pasa a ser la potencia activa consumida por este motor, y AC es la potencia reactiva, que antes era generada por el generador y ahora es consumida por el motor. ¿Por qué? Porque es un motor. Generador produciendo corriente inductiva es equivalente a motor consumiendo corriente capacitiva. ¿Por qué? Porque esta corriente para la menos U sub F es capacitiva. Y ahí vemos la solución de continuidad que tiene el diagrama vectorial para pasar de una condición de carga a otra. ¿Podríamos tener potencia reactiva negativa? ¿Existe? Sí, en realidad si le asignamos signo positivo a la potencia reactiva inductiva, negativa sería la capacitiva. Si le asignamos signo positivo a la capacitiva, negativa sería la inductiva. Entonces, acá nos encontramos con que vamos a tener 4 límites, y los vamos a ver en un diagrama diferente. Pero si acá, desde la proyección de U sub F, hacia arriba y hacia abajo cambia la condición de funcionamiento. ¿Qué tenemos hacia arriba? Generador. Hacia abajo tenemos potencia activa negativa, entonces ¿qué es? Motor. Y después tenemos otras. Desde el extremo de U sub F trazamos una vertical, y siempre que el punto B esté a la derecha de esa vertical, tenemos una condición de funcionamiento y a la izquierda otra. Pero eso lo vamos a ver en el próximo diagrama para no enquilombarlo esto. Perdón, borre esa palabra que acabo de decir.
potencia activa, potencia reactiva. Cualquiera de las dos puede ser positiva o negativa. Desde ya les digo, cuando estemos funcionando como generador, potencia reactiva positiva va a ser la que corresponda a un punto B que esté a la derecha de este eje vertical que pasa por U sub F, y negativa la que esté a la izquierda. Y lo mismo para el motor. A la derecha es positiva, a la izquierda es negativa. De la misma manera que el eje horizontal nos dice positivo arriba, negativo abajo, el vertical nos dice positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Pero ahora vamos a simular todas las condiciones juntas. En el título porque es efecto de la sobre y subexcitación del motor y del generador de rotor cilíndrico no saturado. O sea, todo sigue cabiendo bajo la misma definición inicial. Vamos a suponer una máquina que de entrada nos vamos a olvidar de lo que estuvimos estudiando hasta el momento. No vamos a tirar opiniones sobre si es generador o motor, pero vamos a suponer una tensión y 4 corrientes diferentes. U sub F, sabemos que tenemos para una U sub F, si la máquina está asociada a un sistema previamente energizado, puede ser que le esté aportando energía o esté consumiendo energía de él, entonces vamos a tener una menos U sub F también. Y vamos a considerar 4 corrientes diferentes. Una corriente I sub 1 en esa posición, una corriente I sub 2 en esta posición, una corriente I sub 3 en esta posición y una corriente I sub 4 en esa posición. Las 4 con el mismo módulo, pero todas ellas desfasadas 90 grados una respecto de la otra. Ahora sí, hacemos un paréntesis. Si hacemos memoria respecto de lo que estudiamos recién, ¿qué sería la corriente I sub 1? ¿Generador o motor? Generador. Con corriente puramente activa. ¿Qué sería la I sub 2? Un motor consumiendo corriente puramente activa. ¿Qué sería la I sub 3? Ya puede ser. Puede ser un generador produciendo corriente 90 grados atrasada para alimentar inductancias puras, o puede ser un motor consumiendo corriente 90 grados adelantada como si fuese un capacitor puro. Ambos funcionamientos de I sub 3, 90 grados atrasada de U sub F como generador o 90 grados adelantada de menos U sub F como motor, generar corriente activa inductiva pura o consumir corriente reactiva capacitiva pura produce el mismo efecto, que es compensar cargas reactivas extras. Si yo tengo un montón de inductancias, las tengo que alimentar con un generador que entregue corriente reactiva pura. Pero a esas potencias reactivas inductivas puras las puedo compensar con un capacitor equivalente, que es el que me provee mi motor. ¿Es un generador que alimenta las cargas o es un motor que compensa las cargas? Es lo mismo. ¿Sí? ¿Y I sub 4 qué es? ¿Lo perdí ya? No, es que si lo perdí a ustedes, suspendemos la clase. Tiene la responsabilidad que le estamos asignando. No nos vamos hasta que su compañero nos entienda. ¿Y cómo puedo saber lo que entiende cuando venga el sordo y me lo explica acá? Yo borro, él vuelve a dibujar y me lo explica. Tengo el video. Oremos por él. Bueno, ¿qué es I sub 4? Si lo miramos con respecto a la U sub F del generador, es una corriente generada capacitiva. Es decir, estamos usando nuestro generador para alimentar capacitores. O si lo miramos desde el lado del motor, es una corriente reactiva inductiva pura, que es una bobina que estamos utilizando para compensar la energía reactiva de un grupo de capacitores.
A ver, o yo genero la energía que necesitan las inductancias o las capacitancias, o las compenso con lo opuesto. Si la carga es capacitiva, la compenso con inductancias. Si la carga es inductiva, la compenso con capacitores. Por cada capacitor que nosotros ponemos para compensar factor de potencia en cualquier sistema de distribución, estamos haciendo que un generador no deba generar esa energía reactiva porque la estamos compensando nosotros. La podemos compensar con un capacitor o con un motor funcionando como capacitor. Después, cuando escuchen el video varias veces, con un poco de suerte le hagas el poder. Bueno, vamos a ver vectorialmente cómo se arman los diagramas estos de potencias que vimos recién para cada una de las 4 cargas. Corriente I sub 1. ¿Cuál sería I sub 1 por XS? Primero, todos los diagramas vectoriales se van a armar desde el extremo de U sub F, que es la tensión de la red. I sub 1 por XS, ¿dónde estaría ubicado? Desde el extremo de U sub F, ¿hacia dónde? 90 grados adelantada respecto de la corriente. Entonces, esto es I sub 1 por XS. Y esto que tenemos acá es E sub 0,1 con un desfasaje psi sub 0 respecto de U sub F. Ese desfasaje es proporcional también a la potencia activa que estamos entregando. ¿Se acuerdan de la potencia activa? Recién dijimos que era M U sub F sobre XS sub 0, seno de psi sub 0. Como tenemos un gran desfasaje de psi sub 0, hay una gran potencia activa en juego. ¿Cuál es la potencia reactiva que tenemos en juego acá? 0. ¿Por qué? Primero, porque la corriente está plenamente en fase con U sub F. Segundo, porque I por XS no tiene componente horizontal. ¿Se acuerdan en el diagrama de recién? Hacemos otro paréntesis acá. U sub F, I por XS, E sub 0, y acá trazábamos esto que decíamos A, B, C. AC era potencia reactiva, AB era potencia activa. Todo esto es potencia activa. ¿Cuánto es el segmento AC sobre este diagrama vectorial? AC es el que está en la proyección, entre la intersección de la vertical que pasa por B respecto de la proyección de U sub F y el extremo de U sub F. ¿Cuánto vale esa proyección acá? Uno de sus compañeros recién lo sacó en serie. 0. En este diagrama, C con A están superpuestos en el extremo de U sub F. AC vale 0. Entonces no hay potencia reactiva. Pero sí AB es potencia activa. Bien, vamos a la corriente I sub 2. I sub 2, si tiene el mismo módulo que I sub 1, con la misma reactancia síncrona va a producir el mismo módulo de I por XS, pero